corriente eléctrica, fuerza electromotriz, circuitos con resistencia, serie y paralelo, y después leyes de Kirchhoff. Por eso vemos condensadores ahora, porque el tema que se da en la teoría después de potencial eléctrico, digamos, la aplicación de eso, que son los capacitores de placas paralelas. Así que por eso es que vemos ahora este práctico. Bien, vamos a comenzar acá con el primer ejercicio, donde nos dice que dos esferas metálicas concéntricas de radio R1 igual a 10 centímetros y R2 igual a 11 centímetros se cargan bajo una diferencia de potencial de 104 voltios. Y tenemos que calcular la capacidad del sistema si entre ambas esferas existe aire. Permitividad relativa igual a 6. Recuerden que todos los cálculos, digamos, o el planteamiento de las fórmulas analíticas siempre utilizamos epsilon 0. Pero epsilon 0, digamos, es la permitividad del vacío. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta ahora la permitividad absoluta, porque estamos en otro medio diferente del vacío. Por lo tanto, para poder calcular la permitividad absoluta, tenemos que multiplicar la permitividad relativa del medio donde estamos, multiplicado por la permitividad del vacío. Y también nos piden que encontremos cuál es la carga adquirida con las condiciones del punto A, cuál es la carga adquirida con las condiciones del punto B, y también la energía almacenada con las condiciones del punto A y la energía almacenada con las condiciones del punto B. Y también tenemos que tener en cuenta que es un capacitor esférico. Un capacitor esférico donde tienes las dos placas metálicas, pero tiene forma de esfera. Por lo tanto, recordamos, digamos, la fórmula que teníamos para los capacitores esféricos, donde estaba su capacidad estaba en función, tenían cada uno de esas esferas, digamos, ya sea la interior o la exterior. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, y ya que tenemos como datos el radio interior y el radio exterior, pues simplemente tenemos que calcular el valor de la capacidad, y como primera medida vamos a utilizar como si tuviéramos vacío o aire entre las placas esféricas. Por lo tanto, utilizamos epsilon 0, que es 8,85 por 10 a la menos 12, Coulomb al cuadrado sobre Newton metro cuadrado, y planteamos la relación entre el radio interior y el radio exterior. Por lo tanto, esto nos va a dar una determinada capacidad en esas condiciones para cuando tenemos aire entre esas placas. Y después calculamos acá la permitividad absoluta, que serían los 6 por los 8,85, pues nos daría 53,1 por 10 a la menos 12, la absoluta. Por lo tanto, ahora calculamos la capacidad que va a tener ese capacitor cuando tiene un dieléctrico o cuando tiene otro medio entre las placas. Bueno, y podemos observar acá cómo varía, digamos, o cómo disminuye, porque observen que acá nos da por 10 a la menos 12. Por 10 a la menos 12 y acá tenemos a las menos 10. Como disminuye, digamos, por el efecto de la permitividad relativa cuando tenemos inmerso otro medio, en este caso aceite, ¿no? Bueno, vamos a calcular también la carga total. La carga total, ya que hemos calculado la capacidad y teníamos como dato la diferencia de potencial o la tensión aplicada entre las placas, que eran los 104 voltios.
Por lo tanto, como ya calculamos la capacidad, pues podemos despejar de acá la carga. La carga que nos va a quedar la carga en el aire, digamos, cuando tenemos como medio el aire, igual el producto de la capacidad. Acá podríamos poner también que es el aire. En el aire, multiplicado por la diferencia de potencial o el potencial. Y también en el siguiente punto vamos a calcular acá la carga cuando tenemos el aceite, teniendo en cuenta la capacidad que teníamos cuando teníamos presente el aceite entre las placas. Ahí no está calculado, así que les queda como tareita calcular ahí la carga multiplicando la capacidad por el potencial eléctrico. Acá sería así. A ver si lo podemos hacer acá. Sería esto. Por los 104 voltios. ¿Tienen la calculadora a mano ahí? Nos quedaría 122 por 100. Sería algo así como 122 y después el 4. Por 10 a la menos 10 coulomb, por ejemplo. ¿Tienen la calculadora ahí a mano como para sacar ese cálculo? 1,22 por 10 a la menos 10 Faraday por 104. Creo que es 1,27 por 10 a la menos 8. 1,27. Está bien. Por 10 a la menos 8 coulomb. 10 a la menos 8 coulomb. Y acá no sé por qué se va para acá. Bueno. Acá nos quedarían los 73,4 por 10 a la menos 12 Faraday por los 104 volts. Y eso nos tiene que dar igual a 73,4 por 10 a la menos 12 por 104. 7,63 por 10 a la menos 9. 63 por 10 a la menos 9. Bien. No sé por qué este no se va a poder. Bien. Ahora vamos a calcular la energía potencial. Para calcular la energía potencial acumulada por el capacitor, podemos utilizar cualquiera de estas tres equivalencias de acuerdo a la conveniencia y a los datos que tengamos. Por lo tanto,
Elegimos acá la última, digamos un medio de la capacidad por el voltaje al cuadrado. Esta. Entonces acá tenemos que tener en cuenta la carga, perdón, la capacidad cuando está en el aire. O la capacidad que calculamos en el punto A. Por lo tanto nos va a quedar un medio de 1,22 por 10 a la menos 10 Faraday por 104 volt al cuadrado. Y eso nos va a dar en joules. Nos va a dar en joules acá porque estamos calculando la energía potencial eléctrica. Energía potencial eléctrica, por lo tanto, está expresada en joules. De la misma forma, en el siguiente punto, hacemos lo mismo, solamente que utilizamos la capacidad que calculamos en el punto B. O sea, cuando teníamos aceite entre las placas LFR. Y también podemos observar cómo el resultado está expresado en joules porque es energía potencial eléctrica. No faltaba más nada, era hasta la F nada más, sí. Bien. El próximo ejercicio, que no lo tengo resuelto, pero veamos de qué se trata. En un capacitor plano, las armaduras están separadas 1 centímetro y se lo somete a una diferencia de potencial de 25 kilovolts, o sea, 25.000 volts. Y tenemos que determinar la intensidad del campo eléctrico creado en los siguientes casos. El espacio entre las armaduras está relleno de aire, o sea que tenemos que utilizar la permitividad del vacío, o sea, epsilon 0 igual a 1. Y la rigidez dieléctrica igual a 30.000 volts sobre centímetros sobre centímetros, para tener en cuenta la intensidad del campo eléctrico. Después, cuando este espacio está relleno o está lleno con un dieléctrico de características donde la permitida relativa es igual a 5 y tiene una rigidez dieléctrica de 12.000 volts sobre centímetros. Cuando el espacio está lleno con dos dieléctricos diferentes, formados por dos capas, una de espesor de 1 igual a 4 milímetros y la otra de espesor de igual a 6 milímetros. El primer dieléctrico tiene características con permitividad relativa igual a 7 y rigidez dieléctrica de 150 kilovolts sobre centímetros. Y el segundo tiene características de permitividad relativa igual a 5 y una rigidez dialéctrica de 120 kilovolts sobre centímetros. ¿A qué tensión está sometido cada dieléctrico en el punto C? ¿Y qué efecto producirá el interior, en el caso A, una lámina de dieléctrico de espesor de 3 milímetros y características con permitividad relativa de 10 y una rigidez dialéctrica de 80 kilovolts sobre centímetros? Bueno, acá tenemos que buscar la relación entre el potencial eléctrico y el campo eléctrico. Teniendo en cuenta que estamos dentro de un capacitor. Veamos.
Bien, estas son las fórmulas relacionadas con el capacitor de placas paralelas, donde tenemos relacionados el campo eléctrico, el potencial y la capacidad. Entonces veamos qué tenemos como datos. Como datos, ¿qué tenemos? Tenemos la distancia de separación, o sea, D. Tenemos la diferencia de potencial o el potencial. Por lo tanto, deberíamos utilizar esta. ¿Por qué? Porque tenemos el potencial eléctrico, tenemos la distancia, por lo tanto podríamos despejar de acá la intensidad del campo eléctrico. Acá la velocidad. Tenemos la carga tampoco. Entonces, para el punto A, ¿qué pasó acá con la letra? Para el punto A, deberíamos tener en cuenta entonces el potencial eléctrico en vez de AB igual a la intensidad del campo eléctrico por la distancia. Por lo tanto, la intensidad del campo eléctrico, si nosotros lo despejamos, pues va a ser B sub AB dividido la distancia. Por lo tanto, serían los 25.000 volts dividido 1 centímetro. Pero 1 centímetro no podemos utilizar porque tenemos que utilizar metros. Por lo tanto, acá va a ser 0,01 metros. 1 centímetro es 0,01 metros. Por lo tanto, si nosotros acá calculamos, calculadora, vamos a tener los 25.000 exponencial a la 3 dividido 0,01. Van a ser 2,5 por 10 a la 6. 2,5 por 10 a la 6 volts sobre metro. Acá. Bien, ¿qué tenemos que fijarnos acá? Pues que estos 250.000, porque en realidad son 2.500.000, ¿no? 2.500.000 volts sobre metros. Lo que pasa es que acá está expresada en centímetros. O sea que no haría falta pasar los metros para que coincida con un ejercicio. Acá serían directamente, pues, los 25.000 volts sobre metro. Los 25.000 volts sobre centímetros. Entonces, ¿qué nos tenemos que fijar? Que la intensidad del campo eléctrico que nosotros estamos generando, aplicando ese voltaje y con una separación de las placas de 1 centímetro, no superamos
no vamos a perforar, la rigidez dieléctrica del aire. Porque acá tenemos 25.000 volts sobre centímetro y la rigidez dieléctrica del aire es 30.000 volts sobre centímetro. Después vamos a ver qué pasa cuando, en este caso en el punto E, qué pasa cuando le ponemos o le agregamos un dieléctrico. Pero por lo pronto podemos observar eso acá en el primer punto. Y ahora para el punto B tendríamos que hacer lo mismo. Tendríamos que hacer lo mismo, pero con epsilon 0. ¿Y cómo hacemos para utilizar epsilon 0? ¿Qué nos está faltando? Profe, perdón, ¿cómo interviene la rigidez dieléctrica? Eso es lo que queremos saber. Por eso no podría ser, digamos, la fórmula que utilizamos en el punto A, porque no estamos teniendo la rigidez dieléctrica. La rigidez dieléctrica se refiere, digamos, a cuando un aislante se vuelve conductor. Es como en el ejemplo de los rayos. El rayo, ¿por qué se desprende? ¿Por qué se desprende la carga eléctrica del rayo en la tormenta eléctrica? Porque las nubes están cargadas negativamente y la Tierra positivamente. Entonces, hay tantas cargas negativas en las nubes y positivas en la Tierra que se produce el perforamiento o se rompe la rigidez dieléctrica del aire, que aguanta 30.000 volts por centímetro. Cuando nosotros superamos esa cantidad bueno, o el campo eléctrico, digamos, supera esa intensidad, el aislante, que es el aire, se transforma en conductor. Por eso es que salta el arco voltaico, digamos, que nosotros vemos, que es el rayo. Entonces, cada aislante tiene una determinada rigidez dieléctrica, que si nosotros superamos esa rigidez dieléctrica, lo perforamos. Entonces cuando aumentamos mucho la intensidad del campo eléctrico, lo perforamos, por lo tanto ese aislante, digamos, que nosotros ponemos como dieléctrico se transforma en conductor. Entonces se perfora y
pasa las cargas eléctricas del positivo al negativo. Entonces, por eso siempre nos dan como dato la rigidez dialéctrica para que no pasemos el valor de la rigidez dialéctrica, o si lo pasamos tenemos que saber que ese aislante se va a transformar en un conductor. Va a cambiar. Bien. No tenemos tampoco la carga ni la capacidad.
Bueno, vamos a seguir. Ya tenemos algo para estudiar. En el próximo nos dice, se carga un capacitor de 100 picofarads hasta una diferencia de 50 volts. Y después se desconecta la batería. A continuación se le conecta en paralelo otro capacitor que inicialmente está descargado. Si la diferencia de acá sería, si la diferencia de potencial disminuye hasta 35 volts, ¿cuál será la capacitancia del segundo capacitor? Bueno, con lo primero, con los datos del primero, con los primeros datos tenemos que calcular eh, la carga que tiene el capacitor 1, que va a ser igual a la capacidad por la diferencia de potencia, o sea, los 100 picofarads o 100 por 10 a la menos 12, si mal no recuerdo, faradios multiplicados por los 50 ohms. Y esto nos va a dar la carga que tiene el capacitor 1. Y esa va a ser la carga total que va a adquirir el capacitor 1. Que después cuando conectemos el segundo capacitor, que nos dice que está en paralelo, pues toda esa carga va a empezar a circular, digamos, por ese circuito en paralelo, y por eso disminuye la diferencia de potencial a 35 volts. Pero cuando tenemos capacitores en paralelo, cuando tenemos dos capacitores en paralelo, pues nosotros sabemos que vamos a tener una capacidad total que va a estar dada por la suma del capacitor 1 más el capacitor 2. Más el capacitor 2. Por lo tanto, y otra cosa que tenemos que tener en cuenta también es que cuando tenemos un circuito en paralelo, la diferencia de potencial se mantiene constante. Entonces acá para la carga 1, pues nos va a quedar el capacitor 1 por el voltaje 1, o el voltaje directamente, más el capacitor 2 por el voltaje. Como están en paralelo, el voltaje es el mismo para los dos capacitores. Por lo tanto, acá podemos sacar factor común C1 más C2. Profe, pero ahí no dice que justamente lo que disminuye es la diferencia de potencial. Claro. Tenemos que tener en cuenta esa diferencia de potencial para calcular cuando están en paralelo. No la de 50 volts. La de 50 volts la utilizamos simplemente para calcular la carga 1, digamos. Ah, listo, profe, sí, sí, se entiende.
Ya cuando están en paralelo, la tensión es de 35 volts. Y en un circuito en paralelo lo que se mantiene constante es la tensión o el potencial eléctrico. También podríamos hacer que el potencial va a ser necesitamos otra fórmula. ¿Por qué? Porque acá nos va a quedar una ecuación con dos incógnitas. Nos va a quedar la capacidad 2 y la carga 2. Tenemos esto. Entonces también podríamos escribir que el potencial que es acá nos va a quedar bueno, acá no nos conviene, sí, nos conviene. Si nosotros despejamos de acá, si despejamos la capacidad 2, ¿cómo va a quedar? El potencial que está multiplicando acá pasa dividiendo a Q1 y Q2. Q1 más Q2 dividido el potencial. Todo esto más la capacidad 1. Acá podríamos poner así. Capacidad 1. Perdón, acá está mal. Acá está mal. No, vamos. La capacidad total es igual a la capacidad 1 más la capacidad 2. En un circuito de capacitor en paralelo, no la carga. No la carga. La capacidad total o la capacidad equivalente es igual a la suma de los dos capacitores que componen ese circuito en paralelo. Entonces acá pues nos quedará Q1 dividido B igual a, más Q2 dividido B. Y acá recién es donde podamos sacar factor común. Que nos va a quedar 1 sobre B, factor común de Q1 más Q2. Entonces la capacidad 2 va a ser igual a esto.
va a ser igual a esto, menos la capacidad 1. Menos la capacidad 1. La capacidad 1 era de 100 picofarads. La tensión de 35 volts. La carga total va a ser igual a Q1 más Q2. Y esa carga en realidad no es ni más ni menos, que la carga 1. Porque el segundo capacitor, cuando nosotros los conectamos, está descargado. O sea que no tiene carga. Entonces toda la carga que va a circular por ese circuito en paralelo va a ser la carga producida en el capacitor 1 en su primer instante. Entonces la carga total del circuito que puede circular va a ser Q1, porque Q2 no tenemos Q2. Se va a cargar después Q2, se va a cargar Q2 con parte de la carga de Q1. Entonces esto en realidad acá lo podemos reemplazar directamente por Q1. Entonces esto que tenemos acá pues por sería acá, ¿no? Por Q1, esto sería acá así y así. Entonces acá nos va a quedar Q sobre B, que nos va a dar un valor de capacitancia, menos una capacitancia, pues nos va a dar también en valores de capacitancia. Entonces de esa forma vamos a poder calcular cuál es el valor del capacitor número 2. Acá podemos agregarle acá. En segundo. Bueno, en el próximo tenemos un ejemplo de dos capacitores en serie. Con dos capacitores en serie tenemos de 6 microfaradios y de 4 microfaradios, y con una diferencia de potencial de 200 volts tenemos que calcular cuál es la carga sobre cada capacitor y cuál es la diferencia de potencial entre cada capacitor. Recuerden que cuando tenemos un circuito en serie, la carga que circula por este circuito es la misma para los dos capacitores. Por eso acá está simbolizada Q minúscula simplemente, digamos. La carga es la misma que circula por los dos circuitos. Pero acá en cada, a ver si podemos dibujar. Acá en cada capacitor acá vamos a tener una caída de tensión. Acá vamos a tener una caída de tensión, que son estas que están
que están escritas acá, ¿no? Caída de tensión en el capacitor 1 igual y también la caída de tensión en el capacitor 2. Entonces la fuente total o la diferencia de potencial que nos entrega la fuente tiene que ser igual a la sumatoria de las caídas de tensión en cada uno de los capacitores que tenemos en serie. Por lo tanto, el potencial total que nos entrega la fuente va a ser igual a la caída de tensión en el capacitor 1 más la caída de tensión en el capacitor 2. Pero primero tenemos que calcular cuál es la carga total que circula por este circuito. Para eso tenemos que encontrar el capacitor equivalente. Y como tenemos dos capacitores en serie, recuerden que para encontrar el capacitor equivalente teníamos que hacer que la inversa del capacitor equivalente es igual a la sumatoria de las inversas de cada uno de los capacitores que componen ese circuito serie. Acá simplemente está reducido porque como tenemos dos circuitos, si nosotros sacamos factor común de C1 por C2, pues nos va a quedar esto, y acá observen que la hemos dado vuelta a la ecuación, por eso ya aparece la capacidad equivalente acá. Pero es muy común que cuando hagan los ejercicios, cuando tienen 3 o 4 capacitores, es muy común que cometan el error de hacer la sumatoria de todas las inversas y escribir el resultado final de eso. Y en realidad lo que hay que hacer, una vez que nosotros obtenemos el resultado de sumar todas esas inversas, tenemos que invertir ese valor también. Porque esto es 1 sobre la capacidad equivalente. Acá cuando tenemos dos capacitores, pues lo podemos hacer de forma práctica, digamos, y darlo vuelta y recordar, digamos, que en la parte del numerador va el producto y en la parte del denominador va la suma de cada uno de esos capacitores que componen el circuito serie cuando son dos. Entonces, de esa forma nosotros podemos calcular cuál es la capacidad equivalente. Recuerden que la capacidad equivalente es reemplazar todos estos capacitores por uno solo que es equivalente al valor de esos dos, al equivalente de esos dos capacitores en serie. Entonces, teniendo como dato la capacidad equivalente, podemos calcular cuál es la carga total que va a circular por todo el circuito, porque como es un circuito serie, repetimos que la carga que circula es la misma a través de los dos capacitores. Y acá podemos observar cómo planteamos acá las caídas de tensión. El voltaje o el potencial eléctrico entregado por la fuente es igual a la sumatoria de las caídas de tensión de cada uno de los capacitores que componen ese circuito serie. Lo reemplazamos por su equivalente y recordamos que la carga total es la misma para los dos. Por lo tanto, acá podríamos calcular directamente la caída de tensión en cada uno de los capacitores, porque la carga total ya la tenemos y la capacidad era un dato del problema. Por lo tanto, podemos en la fuente total, que si mal no recuerdan, los 200 volts estos que teníamos acá. Los 200 volts que teníamos acá, pues son los 80 más los 120. Acá tenemos un circuito combinado. ¿Por qué le llamamos circuito combinado? Y porque tenemos un circuito donde tenemos conexiones en serie y conexiones en paralelo. Acá podemos observar que C1 y C2 están en serie, pero a su vez C1 y C2 están en paralelo con C3. Por lo tanto, para encontrar la capacidad equivalente tenemos que ir reduciendo ese circuito que tenemos, digamos, y ir dibujando sus
circuitos equivalentes, sus circuitos equivalentes, de acuerdo a la reducción que nosotros vayamos haciendo. Por ejemplo, acá podemos resolver, digamos, este circuito serie de capacitores y nos va a quedar este C12, digamos, que es equivalente a la serie de C1 y C2. Y una vez que lo tenemos ahí, pues nos va a quedar en paralelo con C3. Y recién ahí vamos a poder encontrar el capacitor equivalente teniendo en cuenta que C12 y C3 tienen una conexión en paralelo. Entonces, recordemos que para poder sumar dos capacitores tenemos que hacer la sumatoria de las inversas. Pero como tenemos solamente dos, utilizamos la formulita práctica, recordando que en el numerador ponemos el producto y en el denominador la suma. Pues este capacitor C12 va a valer 3,33 microfaradios y ya nos va a quedar en paralelo con C3. Y como están en paralelo, simplemente tenemos que sumar cada uno de estos capacitores para obtener el capacitor equivalente, que es lo que debería estar acá. Entonces, para encontrar el capacitor equivalente, simplemente sumamos C12 con C3 por sus valores y nos vamos a obtener el capacitor equivalente. Acá tenemos algo parecido, solamente que primero acá tenemos un paralelo, digamos, entre C1 y C2 y después en serie con C3. En serie con C3. Entonces podríamos resolver primero este paralelo. Una vez que resolvamos este paralelo, ese equivalente nos va a quedar en serie con C3 y recién vamos a poder encontrar el capacitor equivalente de todo este circuito. Como están en paralelo C1 y C2, pues simplemente los sumamos, sus valores. Y después, para encontrar el capacitor equivalente, como están en serie, también aplicamos nuestra reguita práctica, teniendo en cuenta que están en paralelo y que tenemos en serie, perdón, y que tenemos que hacer la suma de sus inversas, y obtenemos el valor del capacitor equivalente. En definitiva tenemos que saber identificar los tipos de conexiones que tengamos, ya sea en serie o en paralelo, para poder ir reduciendo nuestro circuito hasta poder llegar a nuestro capacitor equivalente. Recuerden que el capacitor equivalente es tener un solo capacitor que reemplaza todo este circuito, digamos, que tenemos acá. En el próximo nos dice, entre las placas de un capacitor de placas paralelas se introduce una placa de cobre cuyo espesor es B. La placa, creo que estaba el dibujito acá, claro, es este que tenemos acá. Lo estaba pasando. Entre las placas de un capacitor de placas paralelas se introduce una placa de cobre cuyo espesor es B. La placa de cobre está justamente a la mitad entre las placas del capacitor y nos preguntan cuál es la capacidad antes y después de introducir el cobre. Como verán, pues es simplemente analítico, digamos, no tenemos ningún dato numérico, por lo tanto tenemos que analizar qué pasa cuando ponemos el cobre y cuando no. Cuando no está el cobre, pues simplemente tenemos un capacitor de placas paralelas, por lo tanto nosotros ya sabemos que la capacidad está en función de la carga, el área, la distancia y epsilon cero. De la definición, digamos, de un capacitor de placas paralelas. Que lo habíamos visto acá, lo podríamos poner acá. Vamos a poner acá.
y acá. Entonces, cuando no tenemos el cobre entre la mitad, pues la capacidad va a estar dada por lo que nosotros ya conocimos en un capacitor de placa paralela, o sea, en función de la permitividad del vacío, el área y la distancia que tengan nuestras placas. Pero observen ahora que lo que estamos introduciendo, es un material conductor. No es un material aislante como los dieléctricos. Lo que estamos introduciendo acá es un material conductor. Y también recuerden que, vamos a hacer de cuenta que acá tenemos un campo eléctrico. Acá tenemos un campo eléctrico. Entre las placas paralelas tenemos existente la intensidad de un campo eléctrico. Por lo tanto, ese campo eléctrico, ¿qué es lo que va a hacer? Voy a borrar para que se vea, o voy a agrandar acá. A ver si puedo agrandar esto para que se vea mejor, porque tengo que dibujar ahí. Vamos a poner este. ¿Qué va a pasar? Pues si acá tenemos, a ver, vamos a suponer que esta es la placa positiva. Esto se supone que son más. Esta va a ser la placa positiva. Y acá sería nuestra placa negativa. Vamos a suponer así. Entonces, entre la placa negativa y la placa positiva, pues vamos a tener un determinado campo eléctrico. Pero, como les decía, lo que estamos introduciendo acá es cobre. Por lo tanto, es un material conductor de la electricidad. Es un material conductor de la electricidad, no es un aislante como los dieléctricos. Entonces, lo que se va a producir ahí es una distribución de cargas. Una distribución de cargas eléctricas en ese material conductor. Y esa distribución se va a producir de la siguiente forma. Acá vamos a inducir o vamos a distribuir cargas negativas debido a que todos los electrones, digamos, que tenemos acá se ven atraídos por las cargas positivas del capacitor. Y acá, en la parte de abajo, pues se van a ver atraídas acá las cargas positivas debido a la placa negativa del capacitor. Algo así. Algo así. Bien. Entonces, voy a poner otro color. Entonces, ustedes observen que ahí lo que ha pasado es como si hubiéramos formado, dos capacitores. Acá tendríamos un capacitor acá. ¿Por qué? Porque tenemos dos placas paralelas con cargas opuestas. Y acá también es como si tuviéramos otro capacitor, porque tenemos dos placas paralelas opuestas y con cargas opuestas. Por lo tanto, es como si tuviéramos dos capacitores. Y esos dos capacitores es como si estuvieran en serie, porque está uno después de otro. Está uno seguido de otro. Por lo tanto, ese dibujito, digamos, es equivalente a si tuviéramos dos capacitores en serie. Es como si tuviéramos dos capacitores en serie. Esto que tenemos acá es equivalente a tener dos capacitores en serie. Teniendo en cuenta que lo que hemos introducido en la mitad de las placas es un material conductor.
Y como es un material conductor, se va a producir una distribución de cargas dentro de ese conductor debido a la polaridad que tienen cada una de las placas paralelas. Esperen un momentito. Bien, acá estoy de nuevo. Entonces, la pregunta sería, pues, ¿cómo quedaría ahora la capacidad? ¿Cómo quedaría la capacidad? Y lo que deberíamos tener en cuenta es lo siguiente. ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es la distancia que nos queda ahora acá? ¿Y cuál es la distancia que nos queda acá? Para poder calcular, digamos, cuál es la capacidad de esos dos capacitores que hemos creado ahí virtualmente, digamos. Y esa distancia va a estar dada por la diferencia entre la distancia total y la altura del cobre, que es B. Entonces nosotros tenemos que plantear la misma fórmula de capacidad, solamente que la distancia que va a tener ahora va a ser D menos B, que es la altura del trozo de cobre que hemos introducido. Para poder plantear, digamos, la capacidad de cada uno de esos capacitores. La capacidad de uno de esos capacitores. Y aparte también, para poder calcular la capacidad total de esos capacitores, tenemos que resolver como si fuera un circuito serie de dos capacitores. Vamos a reducir esto. Veamos el 8. ¿Qué dice el 8? Los capacitores de capacitancia C1, C2 y C3 respectivamente, conectados en serie, se determinan con las cargas Q1, Q2 y Q3. Y si a continuación se cierra el interruptor S y nos preguntan cuáles son las cargas finales Q'1, Q'2, Q'3 en los capacitores. Bien, como todos los capacitores están en serie, nosotros sabemos que la carga que va a circular en un circuito serie va a ser la misma. Va a ser la misma carga que circule por los tres capacitores. Por lo tanto, la carga Q1 es igual a la carga Q2 y es igual a la carga Q3. Porque tiene que ser la misma, por la definición de un circuito serie, tiene que ser la misma porque están en un circuito serie. Por lo tanto, para que
la respuesta de esto, ¿cuál sería? Cuando nosotros cerramos el interruptor S, ¿qué pasa? La carga comienza a trasladarse a través del conductor eléctrico. ¿Y hasta cuándo circula la carga? Hasta que se descargan los tres capacitores. Cuando no hay más cargas presentes en los capacitores, pues deja de circular las cargas. Por lo tanto, acá la respuesta debería ser que es 0, digamos, para cuando cerramos el circuito. Primero aclarar que la carga es la misma porque estamos en un circuito serie. O sea que Q1 tiene que ser igual a Q2 y tiene que ser igual a Q3. Y cuando cerramos el interruptor acá, comienza a fluir las cargas a través del conductor eléctrico, hasta que se descargan los tres capacitores. O sea que las cargas finales, estas Q', digamos, que tenemos acá, van a ser iguales también, van a ser iguales y van a ser igual a 0. Eso es lo que deberíamos responder en este ejercicio. Bien, veamos esto. Nos dice, dos capacitores C1 de 1 microfaradio y C2 de 3 microfaradios se cargan al mismo potencial, 100 volt, pero con polaridad opuesta. Recuerden que los capacitores también pueden tener polaridad, ¿no? Pueden tener polaridad positiva y negativa. Por lo general no se los simboliza, digamos, pero podemos tener capacitores que tengan una determinada propiedad, por ejemplo, como los capacitores electrolíticos. Los capacitores electrolíticos sí tienen polaridad, por lo tanto debemos conectar el polo positivo al positivo del potencial eléctrico y el negativo al negativo del potencial eléctrico. Acá no lo veo que esté dibujado, pero nos lo está diciendo, pero con polaridad opuesta. De tal forma dice que en los puntos A y C, o sea este y este, se encuentran del mismo lado de las respectivas placas negativas. Claro, acá lo podemos dibujar. Este sería el polo negativo. Y este sería el polo negativo de este capacitor. Y de la misma forma, acá tendríamos el polo positivo de este capacitor y acá el polo positivo de este capacitor. A continuación dice se cierran los interruptores S1 y S2. Y nos preguntan cuál es la diferencia de potencial entre los puntos E y F. O sea acá, entre E y F. Y cuál es la carga en el capacitor 1 la carga. ¿Cuál es la carga en el capacitor 1 y cuál es la carga en el capacitor 2? Por lo pronto, cuando nosotros cerramos los interruptores, vamos a ver que nos va a quedar un circuito en paralelo. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que el potencial eléctrico que tengamos acá en los puntos E y F va a ser el mismo para los dos. Bien. Tenemos las capacidades. Está bien. Por lo tanto, acá vamos a tener con los 100 volts, vamos a tener una cantidad de carga, inicial, digamos, una cantidad de carga inicial en C1 y C2. Porque dice que los dos capacitores se cargan al mismo potencial de 100 volts,
pero con polaridad opuesta, sin que todavía estén cerrados los interruptores. Por lo tanto, acá vamos a tener una capacidad, vamos a tener una, acá vamos a tener una capacidad inicial, digamos, una capacidad 1 inicial y una capacidad 2 inicial, teniendo en cuenta los 100 voltios. Entonces, cuando cerramos los interruptores, los dos capacitores, acá está mal acá, es una carga Q1 inicial y una carga Q2 inicial. Bueno, acá vamos a tener una carga 1 inicial y una carga Q2 inicial. Debido a estas capacidades y debido a al potencial al que se han cargado los capacitores. Cerramos, nos queda un circuito en paralelo. Por lo tanto, si nos queda un circuito en paralelo, nosotros sabemos que el potencial va a ser el mismo potencial para el capacitor 1 y igual al potencial del capacitor 2. Y también sabemos que la carga total va a ser igual a la carga 1 más la carga 2. Y también sabemos que el capacitor equivalente va a ser igual a C1 por C2 dividido C1 más C2. Y también lo que podemos dibujar acá, para no olvidar, este era el positivo, y que este era el negativo, y este era el negativo. Profe, en paralelo no se sumaban los capacitores. Eso, la actitud, muy bien. Tienes razón. Cuando tienes razón, tienes razón. Vamos a deshacer. Sí, me confundo con la resistencia. En paralelo, exactamente, el capacitor equivalente va a ser igual al capacitor 1 más el capacitor 2. Bien, y acá donde está el truco de esto está en la polaridad de los capacitores. Nos piden cuál es la diferencia de potencial en los puntos A y F, o sea, en los extremos, eso que tenemos ahí. Que como dijimos es la misma para los dos capacitores.
lo tanto, está bien. Con esto vamos a poder sacar con las condiciones iniciales, sacamos las cargas de cada uno de los capacitores. Que tenemos en el circuito. Y aparte, como conocemos cuál es el valor de las capacidades, cuáles son los valores de las capacidades de los capacitores, vamos a poder calcular la capacidad equivalente. Calculando la carga total y la capacidad equivalente, vamos a poder saber cuál es el potencial eléctrico total, digamos, del circuito. Cuál es el capacitor, el potencial total del circuito. Y teniendo el potencial total del circuito, pues podemos calcular después con las capacidades, podemos calcular cuál es con la carga, con el potencial y la carga total, podemos calcular al revés. Con el potencial y el valor de las capacidades, podemos calcular la carga en cada uno de los capacitores. Entonces repetimos, primero tenemos que calcular cuál es la carga que tenemos en cada uno de los capacitores, teniendo en cuenta esto. Y después, cuando ya tenemos el circuito en paralelo, podemos calcular cuál es la carga total y cuál es la capacidad equivalente. Teniendo estos dos datos, podemos calcular el potencial total, digamos, de ese circuito, que en definitiva es el potencial EF. Y con el potencial EF, y teniendo como dato las capacidades, podemos calcular la carga en cada uno de ellos. En este nos piden que determinemos la capacidad equivalente entre los puntos X e Y de la siguiente figura. Como es un circuito combinado, teóricamente, nosotros tenemos que identificar qué ramas o qué circuitos podemos tener en serie y qué circuitos podemos tener en paralelo para ir reduciendo ese circuito y poder encontrar la capacidad equivalente. Ahora bien, la pregunta sería ¿dónde tenemos un circuito serie y dónde tenemos un circuito en paralelo? Como podrán observar acá, no tenemos combinaciones serie y paralelo. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos circuitos combinaciones paralelas?
Porque esta serie, por ejemplo, por llamarla, podríamos observar esta serie que tenemos acá, pero no es serie, ¿por qué? Porque acá tenemos una rama del capacitor C5 y una rama del capacitor C4. Por lo tanto, no podemos sumar C1 y C2 y C3 y C2. De la misma forma, C3 y C5, C3 y C5 no están en paralelo porque tenemos C2 acá. Y aparte tenemos la rama de C4. De la misma forma, C1 y C4 no están en paralelo porque tenemos C2 y aparte acá tenemos uno de los conductores de C5. Por lo tanto, nada. No podemos sacar una capacidad equivalente en ese circuito. No podemos sacar capacidad equivalente en el circuito, digamos así analíticamente no lo podemos sacar porque en definitiva no tenemos una combinación seria o una combinación en paralelo. La única forma de sacar una capacidad equivalente ahí es medir con un capacímetro y observar en un multímetro, digamos, el valor de la capacidad, pero analíticamente no lo podemos resolver, porque no tenemos combinaciones, de serie o paralelo de capacitores. Si nosotros lo ponemos esto acá así y el otro así, tampoco. Así, tampoco. Claro, nunca quedan dos libres, digamos. Bueno, entonces la respuesta para este ejercicio sería que no podemos encontrar la capacidad equivalente porque no tenemos combinaciones directas de circuitos series o paralelos de capacitores. Bueno, acá tenemos que sacar la densidad de energía. Observen que es una esfera metálica con un diámetro de 10 centímetros y un potencial de 8000 volts. La densidad de energía en la superficie de la esfera, recuerden que densidad de energía es la energía potencial eléctrica por unidad de área o por unidad de volumen. Por lo tanto, hay que calcular el volumen de la esfera y encontrar la ecuación de la densidad en función del potencial y el volumen o el área. En realidad hay que calcular, digamos, la energía potencial eléctrica y después dividirlo en el volumen para encontrar la densidad de energía. Bueno, acá también, de la misma forma, un material específico tiene una constante dieléctrica de 2,8 y una intensidad dieléctrica de 18 por 10 a la 6 volt sobre metro. O sea, ese es el campo eléctrico, volt sobre metro. Si se usa como dieléctrico un capacitor de placas paralelas, ¿cuál debe ser el área mínima de las placas del capacitor para tener una capacidad de tanto para el capacitor pueda soportar una diferencia de potencial de 4000 watts? También hay que utilizar la fórmula que vimos al principio de los capacitores de placas paralelas, solamente que tenemos que despejar de alguna de ellas o de alguna combinación de ellas, tenemos que despejar el área que tiene que tener ese capacitor.
Acá en este, para construir un capacitor, se cuenta con 2 placas de cobre. Una lámina de mica de 0,10 milímetros de espesor y una constante K, que la constante K es la relación que existe entre la permitividad relativa y la permitividad al vacío. Una lámina de vidrio y una lámina de parafina. Si se quiere obtener la máxima capacidad, ¿cuál lámina debe introducirse entre las placas de cobre? Bueno, acá tenemos que hacer 3 ejercicios distintos, digamos. 3 ejercicios distintos, calculando la capacidad y ver con qué material y de acuerdo al espesor logramos la mayor capacidad. En este dice un conjunto de 2000 capacitores de 5 microfaradios conectados en paralelo se utiliza para almacenar energía eléctrica. ¿Cuánto cuesta cargar este conjunto de capacitores hasta un voltaje de 5000 voltios? Suponiendo una tarifa de 10 centavos por kilovatio hora. Bueno, acá lo que tenemos que hacer es calcular la energía. Tenemos que calcular la energía, digamos, la energía potencial eléctrica. La energía potencial eléctrica, y después teniendo en cuenta esta relación, nos vamos a dar cuenta cuál es el costo que tiene de cargar esos capacitores hasta este potencial eléctrico. Bueno, no tenemos más, pero sí me gustaría que la próxima clase, que va a ser el miércoles, recuerden de que veamos el problema este que nos quedó sin terminar, y también me gustaría mostrarles otros ejercicios que tengo yo, que son los que tomamos en los exámenes, porque no están acá en esta guía, que son básicamente combinaciones de circuitos series y paralelos de capacitor, ¿no? Solamente que no con 3 capacitores ni con 4, sino con 10 capacitores, con 15 capacitores, para ir reduciendo, digamos, esos circuitos hasta encontrar el capacitor equivalente. Porque acá en esta guía hay muy pocos ejercicios de esos que son en realidad los que más van a utilizar y lo que se toman en los exámenes. Bueno, chicos, hemos terminado. Los espero el próximo miércoles. Bueno, profe, nos vemos. Que ande bien. Nos Nos vemos. vemos. Hasta luego. Profe. Que anden bien. Hasta luego, nos vemos.